Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a arrancar con la tercer clase del curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género. Mi compañera Gabriela les mandó las fechas y los temas de las distintas clases. Hoy vamos a tener una clase de dos compañeras que además están en la gestión. Que va a ser sobre todo enfocada en el presupuesto, en lo que implica el presupuesto, en cómo está compuesto, y además en algo que se viene trabajando en Argentina ya desde el año pasado y que la provincia de Buenos Aires lo está implementando, que es el presupuesto con perspectiva de género. Les voy a presentar a las dos docentes de hoy que van a compartir la exposición y después vamos a repetir la dinámica de un espacio para consultas. La primer docente, el orden es arbitrario, es Juliana Regueiro, que es militante feminista y peronista, trabajadora del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y es magíster en Historia, investigadora, integrante del CEPA. La segunda compañera que va a hablar es Laura Lombardía, que es licenciada en Sociología y magíster en Políticas Sociales. Es actualmente directora de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener a ellas dos en el día de hoy y bueno, les agradecemos mucho por haber aceptado esta propuesta de estar en el curso. Así que les cedo la palabra, no sé si ya se organizaron para ver quién arranca con la exposición. Nos quedamos por aquí. Hola, bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de este curso. Yo soy Laura. La idea hoy es, en esta clase, hablar un poco sobre los presupuestos, sobre todo con los presupuestos con perspectiva de género, tema que en estas semanas para nosotras está a flor de piel porque estamos terminando de hacer el presupuesto 2025 en la provincia de Buenos Aires, entonces un poco en el medio del caos y la adrenalina que siempre implica ultimar los detalles del presupuesto, y con la experiencia casi en tiempo real, les venimos a contar un poco algunas cuestiones conceptuales y también prácticas del armado del PPG, de la identificación de políticas de género y algunos resultados que fuimos obteniendo en la provincia de Buenos Aires. Juli, si querés, presentate vos y ya arrancamos con la presentación. Gracias, buenas tardes. También un gusto para mí y súper bienvenida a la invitación a participar de este curso porque además me interesan todas las clases, así que preparar esta es especial, como dijo Lau, en el medio del cierre del presupuesto provincial, pero poder asistir escuchando a las demás también. Y en ese sentido esperamos aportar hoy también un poco de esa cocina del presupuesto con perspectiva de género a nivel provincial. Bueno, si quieren arrancamos con la primera diapo, slide o como, a ver, ¿se ve? No. Creo que ahí va. Sí, perfecto, Lau, perfecto. Ahí si querés, vayamos a la primera. Hay alguien que levantó la mano, no sé. No, pero lo que estamos pidiendo es que las consultas y lo demás se pongan en el chat porque el espacio para que no sea caótico. Claro, intervenciones al final. Bueno, arrancamos. Arrancamos con la pregunta más básica, que es ¿qué es el presupuesto? ¿No? Nosotros definimos el presupuesto como una herramienta a través de la cual los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, detallan cómo se planifica la generación de recursos del sector público y la ejecución de los gastos e inversiones en un determinado periodo de tiempo, que en general es un año y que se lo llama ejercicio fiscal.
A través del presupuesto se planifica entonces en qué utilizar los recursos públicos con el objetivo de garantizar el funcionamiento del propio Estado, todos los gastos de administración del Estado y sus instituciones, y también para poder concretar determinadas acciones y políticas públicas en relación tanto con las necesidades de la población como el contexto macro, provincial, nacional e internacional. Históricamente se llamó presupuesto al conjunto de información vinculada con recursos a obtener y gastos a realizar por parte del Estado. Desde una mirada más moderna, el presupuesto tiene un carácter más integral. No solo se lo entiende como una expresión, como una expresión financiera del programa de un gobierno, sino como un instrumento útil para la programación económica, social y de la administración. También es un instrumento legal, sabemos que es una ley, el presupuesto nacional es una ley anual que sanciona el Congreso, que tiene que ser aprobada o no por el Congreso, y que nos cuenta qué ideas tiene un gobierno para satisfacer las necesidades de la población, para hacer cumplir derechos vinculados a seguridad social, educación, salud, justicia, etc. Entonces, el análisis del presupuesto nos permite responder, entre otras cosas, cuál es el destino del gasto, en qué se gasta, quién gasta, cuál es el origen de los recursos. Por eso decimos que es también el principal indicador de las prioridades que tiene una gestión de gobierno, ¿no? Es la expresión de la voluntad política de una gestión. Nosotras en esta clase nos vamos a enfocar, dijimos que eran recursos y gastos, bueno, nos vamos a enfocar en la parte de gastos. Después, más adelante, entiendo que hay otras clases que se van a enfocar en la parte de ingresos o recursos del Estado. Acá nos enfocamos en el gasto público. Si querés pasar a la otra slide. Y bueno, una definición del gasto público es que es el conjunto de las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para obtener bienes y servicios que necesita para hacer política pública o para transferir recursos que recaudó a diferentes agentes económicos, como pueden ser provincias, municipios, organismos, instituciones, personas. Y esto es más conceptual, pero para que sepan como algo que al analizar el presupuesto hay diferentes formas en las que se expresa la información presupuestaria a través de los llamados clasificadores presupuestarios. Entonces vos podés ver la información presupuestaria por ubicación geográfica, que es a dónde va a parar la plata del Estado, por ejemplo, a qué provincia, a qué institución, a qué organismo, por objeto. La ubicación geográfica es más a qué provincia o qué municipio, ¿no? Por objeto es el tipo de bien en el que gastás, si es un bien, un servicio, o si es una transferencia. Por su carácter económico, el carácter económico del gasto tiene que ver con la clasificación en gastos corrientes o gastos de capital, o si son aplicaciones financieras. Otra forma de ver el gasto, de clasificarlo, es por finalidad y funciones, que nos muestran en qué tipo de objetivo o qué necesidad o qué derecho estamos tratando de hacer cumplir en diferentes sectores, ¿no? Como educación, el gasto en educación, en salud, en defensa, en administración, etc. Otra forma es por fuente de financiamiento, podés analizar el gasto viendo si está financiado por un préstamo o si los recursos los obtenés a través del Tesoro. Y la última clasificación es por categoría programática, que son los programas sociales. O sea, tenés el listado enorme de distintos programas sociales, que son las iniciativas que llevan adelante los organismos públicos, y que es, digamos, la clasificación que nosotras utilizamos a la hora de armar o construir nuestro presupuesto con perspectiva de género. Es esa clasificación en la que nosotras nos enfocamos. Ahora, la próxima, vamos a ver las funciones del gasto público. El gasto es una manera en la que el Estado interviene en la economía para que el sector público cumpla con sus funciones, que en general en la bibliografía suele clasificarse en tres.
Una es la de asignación de recursos, como venimos mencionando, tiene que ver con la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades sociales, para hacer cumplir derechos. Por ejemplo, la inversión en infraestructura pública, carreteras, puentes, la inversión en sistemas de transporte, la inversión en políticas de ingreso, etc. Otra de las funciones es la distribución del ingreso y la riqueza. A través del gasto, por ejemplo, un gobierno puede implementar un programa de transferencias directas a familias de bajos ingresos. Entonces esto no solo les da un ingreso adicional para satisfacer necesidades básicas, sino que también ayuda a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Y la última de las funciones es la estabilización económica. Un ejemplo de la función del gasto público asociada a estabilizar la economía tiene que ver, por ejemplo, con el uso de políticas fiscales contracíclicas durante una etapa recesiva, durante una recesión, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de crisis, un gobierno puede incrementar el gasto público en áreas como infraestructura, educación, salud. Esto lo que va a hacer, esto genera empleo y aumenta la demanda agregada, lo que ayudaría a reactivar la economía. Al invertir en proyectos de infraestructura, se generan empleos, tanto directos como indirectos, lo que a su vez estimula el consumo y dinamiza la economía. Y si encima, por ejemplo, generás espacios de cuidado, haces infraestructura social del cuidado, invertís ahí, vas a estar promoviendo además el empleo de las mujeres, no solo porque ellas se ocupan generalmente de trabajos vinculados a los cuidados, sino porque la socialización del cuidado, o sea, que el Estado se haga cargo de tener espacios para cuidar, permite que más mujeres puedan ingresar al mercado laboral, por ejemplo. Estas son las funciones del gasto público, que como vemos, distan de ser neutrales en términos de género. Tienen impactos muy concretos en la vida de las personas. A pesar de esto, los presupuestos suelen tener como trasfondo un supuesto de neutralidad de género, ¿no? Como esa idea de que benefician a toda la comunidad, sin distinción de géneros. Y esa idea de neutralidad se basa en ese carácter, supuesto carácter universalista del impacto de las políticas públicas, que no contemplaría que las mujeres y diversidades y los varones tienen asignados diferentes roles, diferentes responsabilidades, que se estructuran de una manera jerárquica a través de una división sexual del trabajo que es perjudicial para mujeres y diversidades. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos en cuenta estas desigualdades y su impacto en la distribución del poder, de los recursos, del trabajo, si no la tenemos en cuenta esas diferencias en la elaboración de los presupuestos, lo más probable es que estemos reproduciendo o incluso reforzando estas desigualdades a través de las políticas públicas, a través de la asignación de los recursos. Por eso decimos que los presupuestos con perspectiva de género rompen con esa supuesta neutralidad, que es en realidad una ceguera de las desigualdades de género, porque los PPG buscan conocer cómo cada política contribuye o no a cerrar o a reducir brechas de género. Ya adentrándonos más en el PPG, en qué es un PPG, acá en la próxima hay una serie de preguntas que sirven de ejemplo a la hora de analizar un presupuesto, de encarar un presupuesto, ¿no? Podemos empezar a ver qué tipos de empleos se están promoviendo, quiénes acceden a dichos empleos, ¿no? Si promuevo empleo en la industria, tengo en cuenta que las mujeres no suelen acceder a este tipo de empleos y hago políticas de promoción de mujeres en la industria, genero incentivos para que las mujeres sean contratadas en estos sectores, hago capacitaciones en oficios, tengo en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto qué impacto, a la hora de pensar una política, qué impacto tienen las responsabilidades familiares y las tareas de cuidado. Estoy reforzando estereotipos de género con una política determinada. ¿Quiénes se benefician, por ejemplo, al hablar de la obra pública, quiénes se benefician en la construcción de una ruta? ¿Quiénes se benefician más de si yo invierto y pongo plata en un buen sistema de transporte público? ¿Tiene el mismo impacto en términos de género el ajuste de un programa orientado al cuidado de personas mayores?
el cierre de una residencia para personas mayores recae de igual manera en mujeres que en varones. Ya podemos intuir que no, ¿no? Las mujeres probablemente tengan que asumir esa función de la que el Estado se estaría corriendo. La siguiente, por favor. A ver. El presupuesto, bueno, acá hay como una definición que nosotras tenemos, que es, lo definimos como una herramienta de gestión feminista que es muy valiosa para enfocarnos en reducir brechas de género, porque lo que busca es conocer cómo cada política impacta en las desigualdades. Si las tiene en cuenta a la hora de su diseño y busca reducirlas, o si no, y las sostiene, o, como dijimos, incluso las profundiza. Es una herramienta transversal porque nos permite dialogar con todos los organismos públicos, todos los organismos hacen sus presupuestos, entonces, bueno, eso nos permite el diálogo con ellos y analizar sus políticas, y también es transversal a todo el ciclo presupuestario, ¿no? Lo que se promueve es la incorporación de la perspectiva de género, tanto al momento de la formulación del presupuesto, a la hora de pensar qué políticas voy a implementar este año, como en su discusión parlamentaria, como durante su ejecución también, y también al momento de evaluar el impacto de las políticas públicas. Y también contribuye a la institucionalización de las políticas de género en el Estado, ¿no? Que quedan identificadas y plasmadas en un documento, en una ley, que es la ley de presupuesto, y permite así visibilizar, poner en discusión y monitorear la asignación de recursos. En la siguiente vamos a ver, acá definimos, bueno, ¿qué no es un PPG? Un PPG no es un presupuesto que se haga aparte para mujeres y diversidades, ¿no? Está el presupuesto oficial, digamos, y aparte a uno para mujeres y diversidades. No se trata de eso, ni tampoco es simplemente una diferenciación de recursos según género, ¿no? Que no, el objetivo no es que, bueno, la mitad de mi gasto lo voy a invertir en varones y la otra mitad en mujeres y diversidades. Y tampoco hace referencia a las partidas presupuestarias destinadas a los organismos de mujeres, ¿no? Como puede ser el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Lo incluye, ese gasto es un gasto con perspectiva de género, pero no es solamente eso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que, por un lado, conlleva cambios institucionales en los organismos, que le estamos, digamos, les estamos presentando esta propuesta de pensar con perspectiva de género sus políticas, y requiere del involucramiento de las distintas jurisdicciones y organismos del sector público para generar espacios de reflexión en conjunto que profundicen en el conocimiento de los impactos de las políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad con relación, en nuestro caso nos fijamos, la relación que tienen en la contribución que hagan a la equidad de género. En la siguiente, ya acá pusimos, digamos, los diferentes pasos que fuimos dando para construir el PPG en la provincia de Buenos Aires. Hubo un primer momento que fue el momento de diagnóstico, en el cual es fundamental, es saber dónde estás parada. Ahí hicimos un análisis sobre las brechas de género que existen en la provincia, que se plasmó en un documento, y también en una herramienta de gestión que construimos, que es el sistema de indicadores con perspectiva de género, junto con la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de las Mujeres, y que está disponible en la web y que se actualiza, y donde hacemos medición de brechas de género en diferentes dimensiones. No solo en la dimensión económica, sino, no sé, en salud, educación, etc. Una vez que tuvimos el diagnóstico, elaboramos la metodología, que, bueno, la ayornamos a la provincia en todo caso, porque es una metodología que ya existía, que es la que usó Nación, que es la metodología del etiquetado, que se usó en Nación y que también otros países la utilizan, y que hace hincapié en la identificación y el seguimiento del gasto en políticas con perspectiva de género.
Un tercer momento fue el de intercambio con las distintas áreas ejecutoras de política pública, los distintos ministerios y organismos, para conocer sus programas, iniciativas y analizar cuáles tenían perspectiva de género, es decir, cuáles reducían brechas de desigualdad, y también cuáles podrían, no la tenían, pero podrían tenerla en base a algunas modificaciones, ¿no? No sé, requisitos de ingreso o priorización de determinadas poblaciones en algunas políticas, ¿no? A veces no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, ¿no? Involucrando algunas cuestiones. Un ejemplo, porque hablé muy en el aire, pero en una política de vivienda, bueno, priorizar, en la provincia existe, tener como un cupo para mujeres que sufrieron violencia por razones de género, por ejemplo. Ahí no estás gastando más, sino que estás orientando ese gasto a que tenga perspectiva de género y cubriendo una necesidad. Y en paralelo se trabajó en la modificación del software, donde se realiza la formulación presupuestaria, que en la provincia se llama SIGAF, en Nación se llama CIDIF, y en municipio se llama RAFAM, que es un software donde se cargan los programas, los créditos, y se hace el seguimiento de la ejecución del gasto público. Entonces, en ese software se agregó, gráficamente se agregó la columna, digamos, del PPG, para que los organismos pudieran contar con la herramienta que les posibilitara identificar y etiquetar las políticas que formarían parte del PPG durante la formulación presupuestaria. Además, logramos que el PPG formara parte de una de las planillas anexas al presupuesto provincial, o sea, que se publica junto con el presupuesto, y es una forma esta de institucionalizar esta herramienta, que no quede como un mero ejercicio teórico, ¿no? Sino que forme parte de la estructura del presupuesto de la provincia. Y finalmente la última etapa es la de seguimiento y evaluación, que se da a lo largo de todo el año, donde nosotras hacemos el monitoreo de la ejecución financiera, ¿no? De cómo viene ejecutándose el gasto en las partidas PPG, cómo vienen gastando, si están subejecutándose, si están sobreejecutándose, y ahí nos contactamos con los organismos, y también esto se plasma en un informe de seguimiento semestral que es público, que publicamos también en internet. Ya más específicamente en lo que es la metodología del etiquetado, como mencioné al principio, requiere sí o sí que el presupuesto sea un presupuesto por programas, que estén identificadas las iniciativas y los programas de cada organismo. Y bueno, consiste el etiquetado en identificar las partidas presupuestarias que contribuyen a reducir brechas de género. Analizamos qué objetivos y qué acciones realizan los diferentes programas sociales para poder definir su impacto y sobre qué brecha de género contribuyen a disminuir, si es la brecha de ingresos, empleo, salud, etc. Y bueno, si tienen impacto en género, se la etiqueta como PPG, que es como ponerle una especie de sellito que la identifica y que indica que esa política va a tener un seguimiento particular, que le vamos a estar poniendo el ojo encima para analizar su ejecución. Y bueno, en los casos en que los programas cuenten con metas físicas, las metas físicas son como parámetros de referencia del nivel de producción de los programas presupuestarios. Esto también se incorpora, este año lo incorporamos al PPG, es el primer año. Por ejemplo, un programa de infraestructura que tiene por objetivo construir UDIs, unidades de desarrollo infantil, y que son etiquetables, se pone como meta construir una X cantidad de UDIs durante el año. Bueno, hacer el seguimiento también, no solo financiero, que sería hacer el seguimiento del gasto, sino físico, que sería, bueno, a ver cuántas UDIs se construyeron a lo largo del año y ver si esa meta fue alcanzada o no. La siguiente, esto muy brevemente, porque es algo muy específico y está en la bibliografía para la que le interese profundizar, algo sobre los ponderadores.
El etiquetado se hace con ponderadores. Ese sello que yo dije PPG, bueno, en realidad es un número. Si un programa reduce brechas de género en su totalidad, o sea, todo ese gasto busca reducir brechas de género, el ponderador, el sellito que se le pone es 100%. Lo que está diciendo es que el 100% de ese programa, del gasto de ese programa, es PPG y reduce brechas de género. Pero hay veces en que los programas presupuestarios tienen iniciativas con perspectiva de género, pero englobadas en un programa presupuestario más amplio, que no solamente, o sea, la plata que fue asignada a ese programa no va en su totalidad a reducir brechas de género. Entonces tenemos que pensar un indicador que nos permite identificar y extraer la partecita de ese presupuesto, de esos créditos que correspondería incluir en el PPG. Y de esta manera no estaríamos sobreestimando el PPG, ¿no? No estamos metiendo todo en un gasto que no tiene perspectiva de género. A veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces no se puede. Pero ahí hablamos de un etiquetado parcial que se traduce en un porcentaje que va del 0 en realidad del 1 al 99, porque si es 0 es nulo, o sea que no tiene, y si es 100 es que va todo, o sea, del 1 al 99. Por ejemplo, un programa que involucra capacitaciones de distinto tipo, entre las cuales hay algunas que buscan promover la igualdad de género en algún sector. En ese caso, vamos a tratar de obtener el dato de qué porcentaje del total del gasto en ese programa de capacitaciones corresponde a capacitaciones con perspectiva de género. Entonces, si es el 20%, esa iniciativa se etiquetará con el 20% para el PPG, ¿no? Y el 20% de ese presupuesto del programa de capacitaciones sumará al PPG. No sé si se habrá entendido, en todo caso después lo vemos. Bueno, ahora le paso la palabra a Juli, que va a hablar un poco sobre las brechas de género y las categorías en las que clasificamos al PPG. Eso mismo. Bueno, ¿va bien la cosa? ¿Cómo están por ahí atrás? Pues creo que solo pueden hacer reacciones, pero espero que estén bien por ahí, bien bandeditos. Bueno, en este bloquecito vamos a tratar de desentrañar por qué hacemos todo esto del PPG, por qué estamos convencidas de esta herramienta, de que es una herramienta política, de negociación política, de transversalización de la perspectiva de género, y todo viene a cuento de que buscamos disminuir, achicar, morigerar los efectos de las brechas de género en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto las de las mujeres travestis, trans, no binarias, lesbianas, gays, como la de los varones cis también. Es decir, existen diferencias en el acceso y el ejercicio a derechos por parte de todos estos grupos de población que mencioné, y nos interesa particularmente abordarlo con perspectiva de género. Entonces, identificamos en ese diagnóstico inicial que nos sirvió, bueno, tanto en Nación en su momento como en la provincia de Buenos Aires desde el 2021 para la formulación 2022 en adelante, que es buscar y construir estas categorías de análisis de cuáles son esos ámbitos de la vida en los que hay una desigualdad, hay una diferencia en el acceso, en el ejercicio de derechos por parte de la población femenina y la población masculina. En algunos casos podemos contar con información no binaria, en la mayoría todavía no. Allí vamos a hacer especial énfasis, y es lo que voy a tratar de detallar en esto. Sí, de una, pasala, Gaby, gracias. Si querés en la siguiente, ahí está, joya. De tratar de detallar un poco más la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque son, si se quiere, y como desde hace más o menos 200 años las feministas están peleando, el corazón de las desigualdades, ¿no? La diferencia de tiempo que dedicamos mujeres y diversidades a las tareas domésticas y de cuidados, o sea, al trabajo no remunerado. Esa brecha que en la clase 1 con Lucy Caballero la nombraban como la brecha entre el trabajo pago y el trabajo impago, ¿no? Que es la de tiempo y cuidados. Y en segundo lugar, la de empleo e ingresos, el acceso a empleos y cómo accedemos, y la diferencia de ingresos percibidos por la población femenina
masculina en nuestra provincia. A su vez, también existen otras dimensiones de análisis que utilizamos para el presupuesto con perspectiva de género. La prevención y erradicación de las violencias por razones de género, la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, y también la transversalización de la perspectiva de género como una manera de pensarnos hacia adentro del Estado, tratar de ir transformando esas prácticas en un Estado un poco más feminista. Y para eso también obviamente se necesita trabajo y plata. ¿Podrías pasar, Gaby, por favor? Como decía recién, las brechas de género es una forma de medir la distancia entre mujeres y varones para un mismo indicador, para una misma dimensión de análisis. Y el ejemplo más claro es, y tal vez el más conocido, es pensar, bueno, ¿cuánto se cobra? ¿Cuánto cobra una mujer por un trabajo? ¿Cuánto cobra un varón por un trabajo? Y en realidad vamos a tratar de complejizarlo un poquito más, porque a simple vista podría decirse, y a veces se usa ese sentido común para decir una consigna ya bastante vieja del feminismo, que es a igual trabajo, igual salario. Bueno, hay algunas otras cosas que pasan en la actualidad y las que seguramente ustedes también están al tanto, pero que nos permiten contar con otros datos. ¿Podrías pasar, por favor? Ahí, para empezar con esta brecha de tiempo y cuidados, primeramente es importantísimo saber repetir y concientizar acerca de que en el trabajo no remunerado, en el trabajo no pago, participan 91 de cada 100 mujeres bonaerenses, mientras que lo hacen 76 de cada 100 varones bonaerenses, dedicando a su vez casi el doble de tiempo por día las mujeres que los varones a estas tareas. Podríamos avanzar con estas ideas y seguramente haya algunas intervenciones en este sentido, pero todas las personas a lo largo de nuestra vida en algún momento necesitamos cuidados, además de que todas las personas necesitamos de esas tareas domésticas en nuestros hogares, y además de que a veces esas tareas también se realizan en otros hogares de manera no remunerada. Avancemos, por favor. En ese sentido, la anterior. En ese sentido, si logramos ver el trabajo de manera total, es decir, integrando el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, vemos que la participación de las mujeres en el trabajo total es mayor que la de los varones en el trabajo total, justamente porque participamos bastante más en el trabajo no remunerado. No así en el remunerado, y ahí está, de ahí sale después la brecha de ingresos y de empleo. Ahora sí podemos pasar. En relación a las tasas que nos muestran cómo es el trabajo remunerado, la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desocupación, la tasa de subocupación, bueno, nosotras en la provincia, así como en el país, así como en el mundo, participamos menos en el mercado laboral, y cuando lo hacemos es en condiciones más precarias. De esas brechas es de las que tratamos de ocuparnos cuando, vamos a ver algunos ejemplos, cuando etiquetamos con el PPG algunas políticas de distintos organismos del gobierno provincial que impactan en la actividad, en el empleo de mujeres y diversidades para nuestra provincia. Podemos pasar. ¿Qué pasa con la informalidad? Porque este asunto del que mencionaba al principio, ¿no? Esa frase de igual trabajo, igual salario, bueno, sí, ok, y además lo que sucede muchas veces es que es difícil para las mujeres acceder a iguales trabajos que los varones, y la tasa de informalidad para las asalariadas es mayor en las mujeres que en los varones, en con distintas brechas según la edad, pero
pero de todas maneras no deja de ser significativa y tiene que ver directamente con la brecha de tiempo y cuidados, porque justamente acceder a un trabajo en la informalidad es un poco más permeable a continuar realizando las tareas domésticas y de cuidado tan necesarias, tan vitales y tan poco reconocidas. Y acá venimos a estos conceptos que seguramente varios y varias de ustedes conozcan, que tienen que ver con la metáfora de las paredes de cristal, de los techos de cristal, que en realidad hablan de distintos... ¿podemos pasar de diapositiva, por favor? Me pierdo con el... ahí está. Que en realidad estas metáforas hablan de las distintas segmentaciones en el mundo del trabajo, ¿no? La segmentación horizontal y la segmentación vertical. ¿Qué significa la primera? ¿Qué entendemos por paredes de cristal? Bueno, aquellas dificultades invisibles, invisibles para quien no quiera verlas, ¿no? Ya a esta altura del partido, por lo menos nosotros y nosotras acá, y creo que bastante gente más las ha empezado a identificar. Esta imposibilidad, esta dificultad para acceder a un trabajo distinto del que social e históricamente el capitalismo ha asignado a las mujeres y diversidades. Es decir, aquellos que tienen que ver con las tareas domésticas y de cuidado, en este caso remuneradas, ¿no? Bueno, las empleadas de casas particulares, trabajar en la educación, en la salud, en servicios sociales, en otros servicios comunitarios, son trabajos feminizados, exactamente eso, mientras que aquellos vinculados, no en su totalidad, ¿no? Quienes estén viendo la pantalla van a ver distintos porcentajes, pero aquellos empleos vinculados a la producción, a la industria, a la minería, a la construcción tradicional, histórica y socialmente asignados a los varones, asimismo también se muestran en los datos del mercado de trabajo, y eso hace a las paredes de cristal. Es decir, es más difícil conseguir un laburo en esas áreas feminizadas para las mujeres y diversidades, en esas áreas masculinizadas para las mujeres y diversidades que en las otras. Es como una salida laboral que está más cerca, la siento más cerca de mí, ¿no? Está como, es más común, es más conocida, lo puedo hacer, sé que lo voy a hacer. Y viceversa también, ¿no? Bueno, esto es materia de bastante charla también. Y en relación a los techos de cristal, nuevamente la metáfora del material transparente, en este caso hace referencia a la dificultad de acceder a puestos jerárquicos, tanto en el sector privado como en el sector público, como en la informalidad, como en la economía popular. Cualquiera de todos esos sectores podemos verificar, tener ejemplos, haber vivido situaciones en las que acceder a puestos jerárquicos para las mujeres y diversidades es más difícil, y además se manifiesta luego en los datos fehacientemente que acceden en menor cantidad. Podemos pasar. Brecha de ingresos. Si accedemos de manera diferente, desigual, inequitativa a los empleos y los trabajos, vamos a tener menores ingresos. La brecha de ingreso en la ocupación para las mujeres está cercana a un 28% en la provincia de Buenos Aires. Todos estos datos, creo que no lo dije al principio y se ve muy chiquitito ahí, pero corresponden a los estudios que realiza la Unidad de Género y Economía en base a la encuesta permanente de hogares, y también anteriormente vimos algunos en base a la encuesta nacional de uso del tiempo, que también la recomiendo porque es muy interesante el resumen ejecutivo si quieren acceder, y muy legible. Bueno, la brecha de ingreso en la ocupación la mencioné, y la brecha en las asalariadas, asalariados informales en relación al ingreso es más alta todavía, es de un 35,5%, justamente porque en la informalidad la menor regulación hace más, más como
blando la negociación por el salario y menos, menos justa. Y pensando en algo que solemos repetir, que está en todos los documentos del 8 de marzo en las calles y que siempre recalcamos, y más en tiempos de crisis, que es la feminización de la pobreza, no es ni nada más ni nada menos que estar sobre representadas en los sectores de la población más empobrecidos y estar subrepresentadas en los sectores de la población más enriquecidos. 64 de cada 100 mujeres del 20% de la población más pobre, 64 de cada 100 personas del 20% de la población más pobre son mujeres, mientras que en el 20% de la población más rica, esos son los quintiles, 36 de cada 100 personas son mujeres. Algo de lo que estuvieron charlando la clase pasada también, cuando hablaban del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? De quiénes eran esas 12.000 personas en Argentina que tuvieron que pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuántas de esas 12.000 personas eran mujeres? Una minoría, sí, cercana al 30%. Podemos pasar. Sí, gracias. En relación a esas brechas, a esas grandes brechas, grandes y estructurales brechas, que no vamos a solucionar de un día para el otro, y para esto también es importante resaltar que nuestro trabajo en la provincia, como así también el trabajo realizado anteriormente en Nación, como el que suceda en otras provincias y en los municipios, de ser sostenido en el tiempo es mucho más probable que sea efectivo, porque las brechas, al ser estructurales, necesitan también de esa continuidad para lograr achicarse. Y en relación a la de tiempo y cuidados, hay muchísimas políticas de nuestra provincia, actividades y programas de distintos organismos que buscan y que logran reducir tiempos de gestión de las tareas domésticas y de cuidados, que tienen que ver con servicios públicos de cuidado, que buscan desprivatizar y quitar del ámbito familiar esas actividades domésticas y de cuidados, que buscan reconocerlas, remunerarlas. Aún así es un área en el que, y además es un área en el que se invierte mucho, lo vamos a ver después en un poquitito más adelante, en relación también a otras, si la vemos en perspectiva. Las unidades de desarrollo infantil, los jardines maparentales, el servicio alimentario escolar, las políticas de transporte escolar, todos esos ejemplos mejoran la calidad del tiempo para las mujeres y diversidades de la provincia. ¿Podemos pasar, Gaby? Gracias. Y en relación a los ingresos y al empleo, pensando en la búsqueda de autonomía económica de las mujeres y diversidades, en la contratación de más de ellas, en la inserción en actividades masculinizadas, de romper esas paredes de cristal, de romper los techos de cristal también, lo que tenga que ver con el acceso al crédito, bueno, todas las políticas y actividades que se relacionen con eso van a mejorar o van a mejorar la condición de ingresos y de empleo de mujeres y diversidades y van a achicar esas brechas, repito, de manera paulatina, no lineal y con mucho trabajo, pero sí lo hacen. El cupo laboral travesti trans es tal vez la más elocuente en este sentido, digo, el acceso al empleo formal y políticas para la permanencia de la población travesti trans en esos empleos es claramente una política con perspectiva de género, etiquetada obviamente en el presupuesto de nuestra provincia. De diferentes maneras, hay especificaciones que no vienen al caso. Y en relación a las brechas que no le estamos dando tantos minutos en este curso, pero que en la bibliografía que les pasamos la pueden revisar con mayor detenimiento, todo aquello que tenga que ver con la ESI, todo aquello que tenga que ver con las mejoras en los hospitales llamados materno-infantiles, todo aquello que tenga que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o a la interrupción legal del embarazo, son políticas que claramente achican la brecha de acceso
a la salud y mejoran el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no reproductivos de la población, así como las políticas como comunidades sin violencia, tener un acceso más cercano y más fácil a la justicia para casos de violencia, tener comisarías con perspectiva de género, además de que reciban la denuncia, que tengan perspectiva de género. Bueno, todo eso hace a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Perdón, ¿podemos pasar Ay, gracias. Yo estaba hablando sin mirar. Gracias, Lau. Bueno, y la última dimensión que mencionábamos acerca de la transversalización de la perspectiva de género tiene que ver con institucionar la perspectiva de género hacia adentro del Estado, esto de que las feministas estemos en lugares, estemos en todos los lugares, obviamente también en el presupuesto, pero además hacia adentro de los organismos hay mucho para hacer en este sentido. Todas y todos sabemos que hay pisos diferentes de conocimiento, de debate, de perspectiva de género, y que eso es necesario compartirlo, charlarlo, adecuar las capacitaciones, las formaciones, las políticas, y para eso también la aparición del Ministerio de Mujeres y Diversidad hace como una gran diferencia, porque, por ejemplo, y algo que mencionaba Lau hace un ratito, ¿no? El presupuesto con perspectiva de género implica dialogar con todos los organismos, inmiscuirse en cuáles son sus programas, sus actividades y sus políticas para tratar de, si aparece ahí la perspectiva de género, bien, bueno, lograr etiquetarla. Si no aparece, bueno, tratar de que empiece a aparecer, de provocarla. Y en ese sentido, una dice los organismos, ¿no? Decir, bueno, el ministerio tal. ¿Y con quién nos juntamos a hablar del ministerio tal? Y bueno, vamos a empezar por tal vez un área de género, y no tiene área de género. Bueno, habría que tratar de que la puedan crear. Y mientras tanto, bueno, una delegada al Consejo de la Administración, todo un mecanismo interno hacia adentro del Estado provincial en el que tanto el Ministerio de Mujeres y Diversidad como el Ministerio de Economía, a través de la Unidad de Género y Economía, estamos rodando a lo largo del año en esas articulaciones que implican transversalización. Y por eso mismo, cada vez que aparecen, cada vez que se crean áreas de género en los distintos organismos y ministerios, ya sea desde la Autoridad del Agua hasta el Ministerio de Salud, son obviamente importantes y tienen que ver con eso. Creo que por aquí, a ver si ya, sí, yo estaría cortando, pero luego cuando volvamos, que en este momento le voy a pasar de nuevo la palabra a Lau, vamos a poder no solo creo que intercambiar con algunas preguntas, sino también, si nos da el tiempo, hacerles algunas preguntas nosotros a ustedes. Bueno, me sorprendiste. Ahora muy, muy cortito, para ya dar espacio al intercambio, contarles un poco algo de los números que todavía no vimos, reforzando la idea de que el PPG no es solo una cuantificación, no es que, o sea, sí, llegás a tener un dato, que es, bueno, en la provincia de Buenos Aires gasta tantos miles de millones en políticas con perspectiva de género, representan tanto del presupuesto total. Ese dato lo buscamos y es el que digamos, el corolario un poco del trabajo PPG. Pero lo más rico es lo que decía Juli recién, ¿no? El intercambio y el generar la sensibilización con respecto a la importancia de pensar políticas con perspectiva de género en todas las áreas de gobierno, no solo en las más obvias, como pueden ser las asociadas a, no sé, salud, educación, sino también infraestructura, tecnología, producción. Bueno, un poco lo que hace el Ministerio de Economía es eso, creando el área nuestra de la Unidad de Género y Economía, ¿no? En un sector muy masculinizado como es el Ministerio de Economía, tratar de que las políticas que salen de ahí, como puede ser un presupuesto o indicadores, tengan perspectiva de género.
El primer presupuesto que nosotras hicimos fue en 2022, o sea, el laburo estuvo hecho a lo largo de todo 2021 para la salida del presupuesto 2022 y arrancamos con 57 actividades. Actividades son las iniciativas, ¿no? Las actividades presupuestarias que se etiquetaron de 11 organismos y que representaban 2,4 del presupuesto total. Para 2023 logramos incorporar más actividades presupuestarias, muchas de las cuales ya estaban de antes y que no las habíamos podido identificar en ese momento, pero otras nuevas que se fueron creando para ese ejercicio fiscal. Y logramos que más organismos se involucraran en la construcción del PPG. Ahora, durante el 2024, saben que tenemos un presupuesto que está prorrogado. Habíamos trabajado un montón, todas las áreas de gobierno, ¿no? Durante el año para el presupuesto 2024, que al final no salió, se prorrogó el de 2023. ¿Qué implica la prórroga? Bueno, que tenemos el mismo presupuesto que el año anterior, o sea, la misma estructura de programas y la misma plata. Por lo tanto, ahí pusimos adecuaciones presupuestarias mensuales, o sea, es un movimiento continuo de incorporación de plata para adecuar presupuestariamente los créditos que eran del año anterior, que no tienen sentido dado los niveles de inflación, ¿no? Y a lo largo de este año, del ejercicio, por eso decimos que el PPG no es solo en la etapa de formulación, sino que también se trabaja a lo largo del año, pudimos etiquetar otras políticas que no habíamos etiquetado para el presupuesto que no salió, digamos. Entonces, hoy por hoy tenemos 129 actividades etiquetadas que corresponden a 23 organismos de la provincia de Buenos Aires que se involucraron en la construcción del presupuesto con perspectiva de género. Ahora en breve vamos a sacar el PPG 2025 en el que hemos sumado otras iniciativas. En la que viene, esto es más que nada para... Lau, sí. Perdón la interrupción, pero esto que dijiste es importante. Digo, pronto se va a conocer para el 2025, donde hemos sumado actividades PPG. Bueno, en un año recesivo, en un momento de crisis, como vos bien decías al principio, a veces no es solo más plata, sino que también a veces es identificarlas, encontrarlas, verlas, trabajarlas y consensuarlas para que aparezcan. Bueno, y creo que eso también no deja de ser un logro comparado con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Un gran contraste. Sí, totalmente. Bueno, ni hablar que el PPG nacional desapareció junto con todas las áreas de género y el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Entonces, es importante también generar contrapuntos y seguir sosteniendo en la medida que podamos la agenda y las políticas, como estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, no sin dificultades, ¿no? Bueno, en la próxima lo que vemos es cómo, vieron que les conté que hacemos seguimiento de las iniciativas y de cómo se van ejecutando a lo largo del año. Hacemos 2 informes semestrales, uno a mitad de año y otro al final, para ver cómo cerró el PPG. Nosotros sabemos cómo inicia en la formulación, dice, bueno, vamos a gastar, a invertir tanta plata. En el cierre, bueno, vamos a hacer ese contrapunto y vamos a decir, bueno, sí, se invirtió esto, se invirtió más, o no nos pasó, se invirtió menos. Pero el tema es poder hacer ese seguimiento. La información que encuentran ahí está clasificada por brecha, las brechas que mencionó Juli hace un ratito, y vemos como ya anticipó Juli, la mayor parte del presupuesto con perspectiva de género está etiquetada en la brecha de tiempos y cuidados, seguida por prevención de las violencias, luego salud, empleo y transversalización. Y ahí, bueno, en el cuadrito tienen la cantidad de iniciativas, de políticas que hay por brecha que se intenta disminuir, el crédito vigente, el nivel de ejecución, esto es el primer semestre de 2024, y el nivel de ejecución, que es el ratio entre ejecución y crédito vigente, que
Este año es muy difícil, por eso que les comentaba de las adecuaciones presupuestarias, ¿no? Todo el tiempo se van modificando los créditos vigentes porque se va adecuando el presupuesto. En la otra, también vamos a ver que la información la podemos mostrar por finalidad y función, que era una de las categorías en las que se clasifica el gasto, ¿no? Y bueno, acá vemos que la mayor parte del presupuesto con perspectiva de género está concentrado en políticas de promoción y asistencia social, en educación y en salud, seguidas por seguridad, justicia, etc. Y por último, tenemos la clasificación por organismo. Nosotras publicamos la información del presupuesto con perspectiva de género, clasificando por jurisdicción, o sea, qué organismos de las provincias, de la provincia tienen políticas con perspectiva de género, cuántas iniciativas tienen y cuánto invierten en esas políticas. Y vemos que en primer lugar está el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, hay como un paralelo entre la finalidad de función y la jurisdicción, ¿no? Era el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, seguido por la Dirección General de Cultura y Educación, que es nuestro Ministerio de Educación, Salud, Seguridad, Ministerio de las Mujeres, etc. Bueno, hoy el crédito vigente al primer semestre era de 538.000 millones de pesos y tenemos 129 iniciativas que se están ejecutando durante este año. Bueno, eso era nada, era cómo mostramos la información del PPG. Bueno, ahora, si quieren, habíamos pensado unas actividades para hacer, pero por ahí está bueno abrir primero a si tienen algún comentario, alguna pregunta o a lo que quieran, ¿no? Perfecto. No sé Ahí cómo yo voy a hacemos. ahí voy a explicar nuevamente cómo es que hacemos la parte de la apertura del micrófono. Van levantando la mano y a medida que van levantando la mano, a mí me aparecen ordenados y les voy dando la posibilidad de abrir micrófono, preguntar y demás. Mientras detengo la presentación, ¿les parece? Sí. Bien. Bueno, pueden ir levantando la mano quienes estén escuchando, que tengan alguna consulta, que quieran hacer algún aporte. Bien, le vamos a dar primero la palabra a Chiara Maestri, que ya debería de tener la posibilidad de abrir el micrófono, y después a Romina Tosco. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, en primer lugar, gracias. Vengo siguiendo también el laburo que se hace ahí en Provincia, en la unidad de Economía y Género también, todo lo que va publicando me parece zarpado. Me quedé pensando en algo que se dijo hace ya un rato, sobre que el presupuesto con perspectiva de género, uno de los objetivos es no reproducir o preguntarse si las políticas reproducen los roles de género, y pensaba, otra cosa que también se decía, sobre qué pasa o cómo es la decisión en esos casos en que quizás la política un poco reproduce el rol de género, como por ejemplo puede ser generar trabajo, generar empleo, digamos, en sectores feminizados. Pero bueno, digamos, o sea, es una ventaja, es algo que se está promoviendo, está generándose empleo, digamos, está promoviéndose el acceso al empleo, pero tiene el costo de estar haciéndolo bajo un estereotipo de género, si se quiere. Digo, esas discusiones me imagino que se dan, o bueno, me interesaba como saber un poco esa contradicción. Preferimos que se hagan. La respuesta es preferimos que se hagan. En todo caso, intervenimos y comentamos estas cuestiones por si no fueron tenidas en cuenta. Lo cierto es que es también uno no se va a oponer a una política de empleo por más que sabemos que esté reproduciendo un determinado estereotipo. Una muy concreta, una discusión que se había dado en su momento fue con la UH, que
por un lado, digamos, al estar establecido por ley que son las mujeres las que cobran esa asignación para el cuidado de sus hijos, eso ayudaba a la autonomía económica y había sido investigado, la UBA había hecho un estudio, un análisis específicamente, un análisis quali, haciendo entrevistas a mujeres que cobraban la asignación por hijo, y ahí se veía cómo las había ayudado a generar una cierta autonomía económica. Eso no significaba que no estuviera a su vez esa misma política que promovía esa autonomía reforzando un estereotipo de género, porque era una transferencia a madres cuidadoras, ¿no?, de sus hijos. O sea, el requisito era que fueran madres que estuvieran cuidando. Yo creo que, o sea, las advertencias, hemos tenido algún tipo de diálogo con algún organismo en este sentido, pero bueno, siempre preferimos que las políticas se hagan y sostener igual la discusión para ir incorporando algunas estrategias que diluyan un poco el sesgo, ¿no?, el estereotipo, pero sucede y bueno, y es como un segundo nivel, digamos, de dificultad. Contradicción principal y contradicción secundaria. Claro. Sí, me imagino que ahí es que se prioriza, digo, ahí lo dijeron ustedes, que se haga lo que se haga, pero bueno, es una decisión política también. Bueno, gracias. Ya que algunos organismos estén discutiendo política de género, ya es un paso, ¿no? Ya es un logro, un mini logro, pero lo es, ¿no? Que cuando piensen las políticas tengan en cuenta que, cierto, está el PPG, ¿qué vamos a decir, qué vamos a poner? Es como una manera también de incentivar y de motivar. Pero bueno, en algunos organismos cuesta más. Siempre hay buena predisposición igual. En la provincia al menos siempre tuvimos una buena predisposición. No tuvimos problemas de ese tipo. Pueden seguir levantando la mano porque se cayó de la llamada Romina, así que estimo que ahora en un ratito se volverá a unir. Mientras está María Marta Chavero para poder tomar la palabra. Y el resto que tenga ganas de intervenir puede ir levantando la mano para hacer alguna consulta, algún aporte, etcétera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo fue muy enriquecedor escucharlas. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada a dos cosas. Primero, siendo que, bueno, que solamente quedó ministerio en provincia de Buenos Aires y que a nivel nacional me imagino yo que está cada vez más difícil batallar, ¿no?, el tema de los presupuestos con etiquetado, etcétera, por una cuestión de que ya hay como hasta si se quiere, en la dimensión ontológica ya se desconoce la temática de las brechas y hay una premisa de igualdad, que es increíble que no lo vean, pero bueno, es así. Como cuáles van a ser sus estrategias para tratar de, digamos, traspasar la provincia de Buenos Aires y poder sostener lo que se había logrado a nivel nacional, eso por un lado. Y por otra parte, a mí me interesa a nivel municipal, porque yo estoy en un municipio de la provincia de Buenos Aires y acá no tenemos, estamos re lejos, presupuesto con perspectiva de género está re lejos. Entonces también me interesaba saber si ustedes tienen como data de en qué municipios sí ya hay presupuesto con perspectiva de género, o se aplica el etiquetado o alguna de las cosas que ustedes estaban mencionando, como para usarlo, no sé, como para tomar ideas o inclusive hasta armar algún tipo de puente de diálogo para tratar de ver si empezamos con algo por acá. Gracias, eso por ahora. Buenísimo, gracias María Marta. Voy a empezar por la segunda porque la primera implica tomar el poder y bueno, no sé si la voy a poder contestar. Sí, los municipios, justo cuando estábamos preparando este encuentro con Lau, hablábamos de eso, ¿no? De enfocarnos en los organismos de la provincia, pero ya que lo preguntás, en relación a los municipios, estos mismos ministerios, este convenio, busca apoyar y orientar el etiquetado con perspectiva de género en los municipios, siendo que ahí el vínculo es diferente por la autonomía municipal, justamente, ¿no?
y porque es su propia ordenanza municipal la que dicta el presupuesto y demás. Pero en ese camino, a través de capacitaciones, encuentros, charlas, talleres, cursos virtuales, hasta ahora hay 52 de 135 municipios que etiquetan sus presupuestos con perspectiva de género, y la manera de hacerlo casi siempre empieza por, bueno, saber primero que el sistema que se utiliza, que Lau lo mencionó hace un rato, se llama RAFAM, el sistema está adecuado para que puedan los equipos contables, bueno, hacer el clic y agregar esa etiqueta, esa identificación. Y casi siempre se empieza por etiquetar la propia área de género, ya tenga jerarquía de dirección, de subsecretaría o de la que tenga, y en esa etiqueta hacerlo al 100%. Bueno, todo el gasto de esta partida va destinado a políticas que buscan achicar brechas de género. Y a partir de ahí empezar de vuelta el intercambio, como que en los municipios, y a su vez todavía más en la cercanía, es tratar de que ese área de género se junte con el área contable, se junte con el área de deporte, charle con los de obras públicas, y le busquen la manera de identificar si las hay, que seguramente las haya, actividades con perspectiva de género. Y si no las hay, empezar a construirlas. Esto de que haya un taller de fútbol mixto y a la misma hora haya un horario de natación para las mamás, bueno, joya, pueden llevar a la piba al pibe al taller de fútbol mientras que hacen natación, que por ahí no tienen tiempo de hacer en otro momento del día. Pongo un ejemplo inventado, pero hay muchos ejemplos reales. Y ese trabajo con municipios tiene la particularidad de que, bueno, en cada territorio, con una provincia tan amplia, tan vasta, hay particularidades hermosas para ir conociendo. Así que si después quedas en contacto o quedamos en contacto vía mail, seguro se pueda acercarte más información de municipios aledaños al tuyo, y que a partir de ahí empiece el trabajo. Bueno, me tocó ahí- la difícil. Primero Espera quiero que le ordenar un respondo poquito. la primera pregunta, que tenía que ver con, ante la desarticulación a nivel nacional de toda política de género y de toda red que existía antes, que teníamos a través del Ministerio de Economía de la Nación, estábamos en red todas las áreas, por ejemplo, de género, de economía, de las diferentes provincias, la red federal, eso se cayó. Entonces es un desafío enorme. Nosotras lo que tratamos de hacer es que no caigan las políticas, digamos, que nosotras implementamos y que teníamos en espejo, digamos, con las compañeras de Nación, como es el presupuesto con perspectiva de género o el sistema de indicadores. Por ejemplo, el índice de crianza, nosotras ahora estamos trabajando en la elaboración de un índice provincial. Por esto, por el temor a que en algún momento a nivel nacional deje de publicarse. Entonces, que con el Ministerio de las Mujeres también, ¿no? Entonces, tratar de cuidar y de que no caiga lo que nosotras podemos sostener. Seguimos en diálogo con las compañeras. Y hace poco, también desde el Ministerio de las Mujeres, se abrió un espacio que se llama Feminismos en Red, que lo que busca es eso, es el intercambio con todas las áreas a nivel país, ¿no? Es un espacio federal e internacional, regional, mejor dicho, porque también involucra a especialistas de distintos países de Latinoamérica, que busca eso, es sostener la agenda, reflexionar acerca de lo que está pasando a nivel nacional y regional, y generar lazos y vínculos, ¿no? Justamente para sostenernos. Pero está difícil. Ahí estuve intentando enviarle la solicitud de colaboradora a Karina Igartúa, que fue la primera persona que levantó la mano después de
de las compañeras que ya hablaron, pero todavía no lo aceptó, así que podría ir tomando la palabra Gabriela Inés Acevedo. Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más gracias por este proceso de diálogo, de aprendizaje y de contarnos un poco cómo funciona eh, toda esta cuestión de la aplicación de políticas, ¿no? Bueno, fundamentalmente alguna cuestión, yo soy trabajo en un organismo de la provincia. Estoy en un municipio donde desde ese organismo articulamos con espacios y otros organismos que son municipales. En este caso, por ejemplo, ¿qué diferencia, quería saber, hay en que en algunos municipios, como en el que yo estoy, las secretarías de género haya pasado a una coordinación y se le haya sacado, digamos, ese espacio de secretaría, por ejemplo, en un municipio? Eso a nivel organizativo o a nivel presupuestario, si tiene alguna cuestión o alguna incidencia o por qué se aplica esos cambios. Por otro lado, también en este último tiempo, hace ya unos cuantos meses atrás, ¿sí? Antes incluso de la gestión, de esta nueva gestión nacional, se vienen aplicando algunas cuestiones que son unos recortes en lo que son, por ejemplo, en el colectivo LGTB, en la población travesti trans, un programa que era de fortalecimiento alimentario, que bueno, tengo conocimiento porque participo en un espacio territorial del colectivo LGTB y, digamos, han dejado de percibir ese fortalecimiento que era a través del Ministerio de Género y Diversidad de la provincia y no nos han dado respuesta de por qué, digamos, ha habido ese recorte. No sé si tiene que ver con una cuestión de que cambió el programa, se cayó el programa o, digamos, bueno, por ahí el impacto nacional también, pero, digamos, justo es un sector bastante vulnerable, como estábamos hablando, y en situaciones bueno, que se dificulta muchísimo su acceso y hoy en día mucho más, ¿no? Bueno, eso por ahora. Les agradezco, que tengan buenas tardes. Bueno, con respecto a la primera parte, que haya pasado de una secretaría a una coordinación, probablemente implique un cambio en la jerarquización, ¿no? Que se haya desjerarquizado. Probablemente también implique tenga, digamos, un reflejo en la cantidad de plata que se le va a destinar al área. No son buenas noticias, probablemente. Y eso, obviamente, a la hora de hacer el presupuesto, va a impactar. Si vos estás haciendo un presupuesto con perspectiva de género, vas a tener, digamos, identificado en cuánto se te redujo la partida para la ex Secretaría de Género, ahora Coordinación. En general, las desjerarquizaciones vienen de la mano de menos plata. Con respecto al programa que mencionás, era un programa nacional, porque puede pasar también, yo no sé, habría que ver específicamente ese programa y qué pasó. En un programa de una tarjeta para compra de alimentos que, digamos... Para población LGTBI+. LGTB y fundamentalmente, digamos, la colectivo travesti trans, pero también se otorgó en situaciones del colectivo LGTB en general de la situación. Sí, un programa que, digamos, trabajó la provincia de Buenos Aires.
Claro, la provincia de Buenos Aires muchas veces trabaja también con fondos nacionales. Claro. Entonces, Es un programa, es específico de la provincia. Yo no sé si los fondos eran nacionales, porque esa tarjeta, digamos, no se daba en otras provincias, por lo menos no tenemos conocimiento con otros espacios. Sí en la provincia de Buenos Aires. Ahora no sé específicamente si el fondo venía de Nación o era propio de la provincia. No sé, yo la verdad que no tengo conocimiento de qué sucedió con esa política. Sí te puedo decir que si hubo un recorte enorme de fondos de transferencias nacionales para la provincia. Sí, los discursos del gobernador está todo el tiempo ese reclamo de cómo Nación se corrió de funciones esenciales que debería cumplir Nación y que la provincia trata de funcionar como un escudo, pero que no puede hacerse cargo, digamos, de las obligaciones que tiene una nación, porque es una provincia. Pudo haber pasado que esa política provincial se financiara con fondos nacionales y que se hayan dejado de transferir. Esa es una posibilidad, pero no sé si es lo que sucedió porque habría que averiguar bien en el programa. Me comprometo a averiguar. Bien. Les recuerdo primero que está en el chat fijado el link del formulario para dar el presentismo en el día de hoy. Y por otro lado, estamos ahora ya a punto de darle, ya creo que puede tomar la palabra Noelia Belén Roland y después estaría Lucio Vitale. Hola, buenas tardes. No, me quedé pensando un poco, bueno, yo trabajo en una unidad central de políticas de género de la Universidad de Córdoba y me quedé pensando un poco también en qué interesante sería, tomando por ejemplo el caso de las becas que se entran en la universidad y que consideren la interseccionalidad a la hora de la asignación, contemplar también además del etiquetado como un subetiquetado en torno a la interseccionalidad que les permita por ahí ir a grupos aún más vulnerables. No sé si eso está pensado, si hay alguna experiencia que conozcan. Qué bueno. Justo entre las actividades que habíamos pensado, preguntas que habíamos pensado en el taller, una era algo así también, ¿no? Como preguntarles cómo se les ocurriría etiquetar becas, por ejemplo, de estudio, de investigación. Que yo conozca, después, Lau, si querés complementar, conozco la experiencia en otro país, en las universidades públicas brasileras, hay una política de cupos que contemplan la interseccionalidad con no solo perspectiva de género, sino también perspectiva étnica, perspectiva económica o socioeconómica, y en esa intersección es que acceden a las becas más rápido o con más con más prioridad quienes cumplan con esos requisitos pero esto en el caso de la educación superior pública brasilera. Perdón, me quedé pensando en la compañera que habló Ahí antes, encontré el programa. ¿Qué? Que encontré el programa y era de la Secretaría de Inclusión Social de la Nación. Era un programa que eso tenía era lo que financiamiento. exactamente iba a decir, porque me quedé mal con el tema de la tarjeta alimentar, y era en realidad un programa nacional que el gobierno nacional suspendió el pago de esa tarjeta para personas trans y que era otorgado por el Ministerio de las Mujeres de Nación. Y que acá en la provincia se implementaba con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, o sea, Ministerio de Mujeres y Diversidades, y la Secretaría de Inclusión Social de la Nación, pero la plata era de Nación. Fue una de las primeras cosas que dejaron uno de los primeros derechos que recortaron, digamos, marzo. Está ahí ya esperando Lucio Vitale. Si alguien más quiere tomar la palabra, puede levantar la mano y en breve le permitimos abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por este tercer encuentro. Quería decir tres cositas.
Una es una afirmación en relación a lo que comentaba Gabriela recién. El recorte de la tarjeta alimentar fue una de las primeras cosas que cayó. Fue en enero y fue un ataque específico y totalmente direccionado para la población travesti trans. De hecho, hay compañeros y compañeras que iniciaron reclamos y estaban tratando de hacer el seguimiento. Por eso, Gabriela, quería saber de dónde sos, tal vez para ponernos en contacto, porque es, bueno, como que siempre está bien seguir sumando para los mismos reclamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después Lucio, si tenía... querés, antes de que sigas, yo les puedo ofrecer que me envíen los dos al mail con el cual nos venimos manejando sus datos y yo los pongo en contacto a los dos. Óptimo, muchísimas gracias. Por otro lado, en relación a la clase anterior, que se habló mucho del presupuesto 2025, no me terminó de quedar cerrado si, o sea, bueno, si ya estaba cerrado o no, justamente pensando en el presupuesto con políticas de género, y teniendo en cuenta el etiquetado que nombraban hoy, y la notoria reducción, o bueno, casi poca existencia de PPG para el 2025, quería saber si hay o si tienen tal vez regionalmente estadísticas o experiencias de cuánto es el tiempo en el que se tarda o se puede llegar a tardar en recuperar una población, o bueno, en distintas poblaciones, todo este recorte y ajuste. Lo pensaba más segmentadamente, ¿no? Capaz que, bueno, población general, pero, bueno, sí específico en mujeres, pero también en población LGTB, sobre todo, bueno, travesti trans, porque sigue siendo igual todavía más vulnerable que las personas cis. Esas eran las tres cositas. Gracias. No sé si te entendí. Vos hablás de recuperar la inversión en esas políticas. Hay cosas que van a ser irrecuperables también. Yo creo que sacar políticas que luchan contra las violencias, o esto, tarjeta alimentar para población trans vulnerable. Hay cosas que no las vamos a poder ya recuperar porque el daño va a estar efectuado. Pero no sé si, digo, las personas que no van a tener un lugar donde, o no van a poder cobrar el programa de acompañar, ya por ahí eso le cambia su trayectoria de vida al 100%, ¿no? A eso me refiero. Pero no sé si te referís a la inversión, digamos, al presupuesto, o recuperar, ¿en qué sentido? No, por ahí no te seguí. No me refería solo a, por ejemplo, emitir nuevas partidas de presupuesto o sea, solo lanzar, bueno, igual no es solo, es todo un mecanismo gigante, pero pensándolo en políticas públicas, sino como más a nivel social, o sea, y de las poblaciones. Si hay, bueno, igual sabemos que las vidas no se recuperan, pero digo, o sea, en la incidencia de la falta de esas políticas, ¿cuánto tarda cuando hay nuevas políticas en recuperarse una población de estas políticas específicas? La verdad es que no sé. Siempre el dicho es que se tarda muchísimo menos en destruir que en reconstruir, ¿no? Yo creo que va más por ese lado. Creo que tenemos que tomar determinados aprendizajes que hayan sucedido, digamos, errores que se hayan cometido en la gestión anterior, por ejemplo, con los ministerios, con las áreas de género, y también las fortalezas que se tenían a la hora de cuando volvamos digamos, a formar parte de la administración del Estado Nacional, no cometer los mismos errores. Pero para mí
el daño es inmenso. Nosotros acá desde la provincia, yo creo que somos como una especie, una isla, porque se niega hasta esto, lo que decía la compañera, se niegan hasta que existe una desigualdad. Entonces se parte como de un piso realmente muy bajo. Y esto va a implicar consecuencias, que ya las hay. Se desfinanciaron todas las políticas de género nacionales, se desarticuló todo un entramado de redes que existía, y eso, sí, supongo que se podrá reconstruir, pero supongo que se va a tardar en reconstruir. No sé tiempo, la verdad. Espero que más temprano que tarde. Similar a lo que dice Lau, pienso en un ejemplo puntual, que deje de existir la moratoria jubilatoria, una política que en su momento fue etiquetada con PPG a nivel nacional, es de un impacto negativo inmenso en una población adulta mayor ya vulnerada en varios aspectos. Y no sé, me imagino volver a establecer una moratoria de acá a 4 o 5 años, no sé cuántos, pero ese lapso en el que no exista es una pérdida de calidad de vida. Sí, no sé si medible en tiempo, sino más cualitativamente. Tenemos dos personas más para consultar. No sé si una es Elvira Medina, que ya debería de poder tomar la palabra, y la otra es María Antonella Flores. Si les parece, después de ellas avanzamos a la siguiente parte o no sé si quieren seguir teniendo este espacio. No, Yo por les ahí consulto. tengamos el diálogo para que, ¿no? El ejercicio por ahí, no sé Era si... por si nadie quería hablar. Yo tengo una duda, una consulta. Buenas tardes. Me figura como Elvira porque es un celular prestado, soy franca, pero yo soy Mónica Russo y siempre pongo mi presente allí en el link, también en el chat, porque me parece que es muy valioso lo que están haciendo. Yo sí, bueno, se me dio la palabra. Estoy meditando en lo siguiente, desde lo que es el enfoque de los derechos humanos, si ustedes, dada la charla de hoy, la clase muy amena, llevadera, interesante, han mencionado de que tienen ciertas dificultades para poder gestionar algunas cosas en la labor que ustedes hacen como excelentes, idóneas profesionales que son. En base a las dificultades que ustedes, chicas, están encontrando para poder trabajar, ¿han tenido que verse involucradas en alguna situación ante la falta de presupuesto, de violación de derechos humanos, como el caso de aquí del muchacho Lucio, de cosas que ha dicho Gabriela también, entre otras personas que vienen participando en estas hermosas e interesantes clases, tuvieron que verse involucradas en decir, bueno, chicas, vamos a empezar a buscar gente que nos ayude a denunciar tamañas violaciones de derechos humanos, porque a la gente cortarle el alimento, la medicina, entre otros suministros, no importa de qué colectivo sean, incluso a las mujeres cisgénero, hetero, también son delitos. Yo pienso desde el enfoque del derecho. Ustedes se han tenido que ver involucradas en decir, esto la verdad es aberrante, es una cosa extremadamente peligrosa con lo que estamos lidiando y tenemos que buscar ayuda para poder gestionar y trabajar tranquilas en lo que nosotras queremos hacer, y tenemos que vernos involucradas en denunciar tales o cuales cosas que el gobierno actual no nos puede dejar trabajar tranquilas, porque acá se pone en riesgo incluso la vida del ser humano, ¿no? Como bien jurídico. Me gustaría mucho que ustedes nos puedan comentar al respecto qué dificultades son las que ustedes atraviesan, porque no todo es color de rosa para trabajar en las gestiones públicas, hay muchos desafíos, son cosas complejas, y verdaderamente se están llevando puesta adelante a la población. Hay mucha gente que se está muriendo por no comer, por no tener una medicina, no importa el colectivo que sea, no hay que discriminar nunca a nadie, pero somos todos seres dolientes y sufrientes, aún así siendo mujeres, ¿no? Entonces, me parece sumamente enriquecedor preguntar ahora
si han tenido que denunciar y qué cosas para ustedes poder seguir adelante, ¿no? Y no tener que ser partícipes de hacerle daño a la gente. Gracias, son muy gentiles en permitir preguntar y participar. Muy valioso todo lo que hacen. Mónica, qué pregunta que me gustaría por lo menos tomarme un minuto, que no va a existir, ¿no? Un minuto No, me para imagino, por pensarlo y favor, responder. no. A modo general, ¿no? Porque es un desafío, son responsabilidades, no es Sí. una planilla Excel. Hay Sí, gente que y se está muriendo en la calle caminando, no comen hace días. Yo pienso en el testimonio de Lucio, en la otra compañera, la otra señorita, tantas también señoras que han participado con sus experiencias, verdaderamente es un tendal de problemas. Entonces, yo digo, los derechos humanos, ustedes pueden denunciar, ¿qué denunciaron? Bueno, es importante, ¿no? Todo hace un poco al derecho también, la economía va de la mano y la política. por ahí voy a hablar a título personal, pero por ahí más que denunciar, entiendo que tu enfoque es desde el derecho. Si me encuentro con alguna situación en la que hay, como vos decís, una vulneración de derechos tan grave, lo que busco es articular alguna respuesta institucional que pueda solucionarla, sobre todo si es urgente e inmediato. En particular desde, bueno, eso, desde el Ministerio de Mujer y Diversidad, lo que atañe a casos críticos o urgentes de violencia, o por ahí a veces se acercan o tomás conocimiento de otro tipo de violaciones de derechos. Pero no tanto desde el lugar de la denuncia, sino también más desde la necesidad de resolución. Pero eso lo pienso más, creo que te estoy respondiendo más como militante trabajadora que como mi tarea en el presupuesto con perspectiva de género. Claro, sí, no, porque a veces por ahí ustedes tienen que ejecutar una partida, que es la función por la cual se prepararon, pero se están dando cuenta que es un recorte de tan tamaño, pero que a su vez puede pasar. Te llegan cartas de gente que te conoce, que te aprecia, que te dice me pasa tal o cual cosa. Eso también pasa mucho desde la cuestión periodística, ¿no? Que también es una rama en la cual yo estoy involucrada. Y la gente desde ya se va a desahogar y se te va a pegar. Entonces, ¿vos qué sentís que son las áreas más calientes hoy? Ponele en la provincia de Buenos Aires. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. La violencia de género, el tema del déficit alimentario. ¿Qué son los puntos rojos que ustedes ven que está sumamente pero caliente? Que verdaderamente está todo muy comprometido, digamos, un pequeño rating. Bueno, no sé si es por el lado que estás preguntando, pero nosotros en la provincia de Buenos Aires incrementamos las partidas, ponerle de alimentos para niñeces, no recuerdo ahora el porcentaje, pero no sé, se duplicaron las partidas, porque claramente la situación es crítica al estar desfinanciados por nación. Entonces, sí se enfocaron las medidas en las poblaciones vulnerables, básicamente, incrementando los programas de transferencia que tenemos, el monto, y las partidas en alimentos. Como en los momentos de crisis, como en este momento de crisis que la gente le está costando comer, ¿no? Es como un derecho el más elemental. Entonces, sí, se están tomando esas medidas. Eso lo vemos desde el lado del presupuesto, por ejemplo. Claro, Yo no estoy por ahí en el laburo más territorial. Claro. Desde el presupuesto, eso es visible, es notorio. Sí, calculo a ojo de pájaro, ¿no? Pero yo prefiero que vos me lo digas, ¿no? Porque es una riqueza valiosa poderte preguntar eso y mañana no sé si se puede preguntar qué va a pasar. Pero vos podés decir que todo esto alimentario hasta se triple o cuatruplicó con respecto al año pasado. Tendría que ver los números para no decirte okay. cualquier cosa, pero están en las noticias. Es lo más porque rojo. fue un anuncio de hace más o menos 2 meses. Más que las violencias físicas, ok. Está bien. Es decir, Con respecto a las violencias físicas, lo que se hizo fue
incrementar las partidas para la línea 144 y mejorar la recepción de llamadas porque había, bueno, a nivel nacional se disminuyó, casi que desapareció, creo que había 2 trabajadoras laburando en la línea 144, pues Sí, se me echó espanto. a la mayoría. Entonces sí, lo que se hizo de las provincias es reforzar la línea 144, porque ya no contamos con Nación. Sí, no. Así que igual muy agradecida por las respuestas, porque la riqueza que están brindando ahora es Gracias. única. No, por favor, y con todo el esmero y el valor que le ponen. Muy agradecida, hermoso el curso. Ahora creo que es el turno de María Antonella Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un poco más de lo mismo y como para hacer corta mi intervención, digo, estos espacios son fundamentales para la resistencia, teniendo en cuenta la política nacional por la que estamos viviendo, teniendo en cuenta también que a principio de este mes en Brasilia, los países miembros del G20 firmaron un documento sobre empoderamiento de la mujer y Argentina fue el único país que no adhirió. Esto también viene de la mano con el cierre de INADI, con el cambio de la transformación del Ministerio de las Mujeres de Nación a subsecretaría. Y bueno, en mi caso yo trabajo en el área de género, soy fundadora del área de género de un club de fútbol, Deportivo Merlo, que por supuesto no tenemos presupuesto con perspectiva de género para ninguna de las actividades, tampoco con lo que tiene que ver a las hinchas y demás. Y bueno, y con respecto a lo que decía de espacio de resistencia, estamos formulando desde el espacio de género la petición de reformulación de estatuto, del estatuto del club, para poder darle curso legal a nuestro protocolo de acción para casos de violencia de género en la institución entera, ¿no? Así que, bueno, nada, sigo celebrando estos espacios, un placer compartir con todos ustedes, con todes, así que, bueno, no más que eso, no quiero extenderme de más. Felicidades por esa actividad en el club, porque, bueno, eso, además como amante del fútbol, esas iniciativas siempre son instituyentes y muy positivas, así que eso, felicidades. No sé si era alguna pregunta, pero... Hay que llevarle Micaela a Deportivo Merlo. La llevamos el año pasado, sí, también con las chicas del ministerio, y bueno, y la idea es para el próximo mes volver a solicitarla. Esta vez va a ser para deportistas, el año pasado fue para entrenadores y dirigentes. Tenemos una dirigencia compuesta al 100% por hombres, así que también vamos a pelear la paridad de género. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, felicitaciones y éxitos. Un desafío grande. La próxima persona es Karina Igartúa, perdón, me costó leer el apellido. Ahí está. Por el momento no hay nadie más, así que si hay alguien más que quiera levantar la mano, es ahora el momento, y si no, vemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer. La verdad que me emocionan estos espacios. Y bueno, no había podido tomar la palabra antes porque tenía un problema con el micrófono. Pero bueno, mi consulta específica, analizando lo que mostraron en la presentación del presupuesto del 2022, 23 y 24, que fueron creciendo las actividades. Y bueno, y escuchando con mucho dolor todas a las compañeras, en principio decir que bueno, que contestarle o charlar y acompañar a todas y decir que el daño es irreparable. Lucio preguntaba de qué tiempo llevaría a recuperar todo esto. Para mí es irreparable, es como venir a foja cero. Uno trabaja y trabaja y de repente
Pasa esto que en Nación devastaron todas las políticas de género, bueno, y eso destruye. Para mí fue una destrucción. Por más que nosotros en la provincia tengamos toda la resistencia y sigamos luchando. Pero bueno, para mí el daño es irreparable. Escuchando, bueno, ahí lo que decía Gabriela, lo que decía Marta también, las necesidades urgentes que hay, los proyectos para mejorar el ingreso por todas las áreas y todas las necesidades que vemos en la calle continuamente. Yo quería saber si hay nuevos proyectos o nuevas actividades para mejorar estas condiciones de ingreso. No sé, por ejemplo, la UH está, exenciones, ingreso de cupo trans, bueno, las becas que dijo esta compañera. Quiero saber si hay algún programa nuevo dentro del presupuesto para el 2025 para mejorar las condiciones específicamente en el ingreso. O va a surgir también luego de esta capacitación algún proyecto, ¿no? No me acuerdo, o sea, estamos ahora en plena elaboración del presupuesto con perspectiva de género. Tengo entendido que se suman las partidas para los programas de transferencia que ya existen, pero no sé, creo que un nuevo programa de transferencia monetaria que dependa de la provincia para mujeres, no. No, sí estamos trabajando con colectivo. ¿Cómo? Mujeres o colectivo, ¿no? Todo. Mujeres o diversidades. Por ejemplo, con producción, tratando de que en las políticas que incorporen perspectiva de género, por ejemplo, promoviendo el ingreso de mujeres a sectores de la producción. Eso sí, lo estamos trabajando con ellos. Y después todo lo que es cooperativismo. Más que nada. Pensando lo mismo, poner para el sector también rural o periurbano, pero de producción y comercialización, pero no. Y lo que se está trabajando un montón es en ¿cómo se llaman? No me sale ahora el nombre de la palabra, pero como en la documentación que se tiene cuando se hacen obras de infraestructura, que también promuevan el ingreso de mujeres en la... ¿Licitaciones? ¿En los pliegos? Pliegos, eso no me salía pliegos. En el Ministerio de Infraestructura para promover espacios de infraestructura social del cuidado y también en las contrataciones de constructoras que tengan en cuenta la incorporación de mujeres y diversidades. No se pone como requisito, se sugiere, ¿viste? Como algún beneficio para los casos en que las empresas lo hagan. Bien, gracias. Y a seguir resistiendo todas y todos. La verdad que es cuando hablamos con los organismos para hacer el PPG, también es un momento muy, muy difícil, ¿viste? Por el recorte de partidas nacionales, no es menor. Entonces, de lo que se trata hoy creo que es de sostener lo que ya tenemos. Realmente es muy difícil pensar en iniciativas nuevas como tenés un recorte de estas características de recursos. Entonces creo que el desafío es como más chico, es sostener lo que se tiene y cubrir lo que Nación deja de hacer. O sea, te juntás con el Ministerio de Salud y dices, no, tenemos las partidas para medicamentos oncológicos que antes nos pasaba Nación, ahora no nos la pasa. O sea, tenés que empezar a cubrir baches en lugares muy delicados. Entonces, bueno, es el desafío, si ya existía de antes, ahora es muchísimo mayor. Ahí también se ve, me parece, se evidencia mucho la injusticia del discrecional recorte de las transferencias provinciales, particularmente además en la provincia de Buenos Aires. Sí, me imagino, es terrible lo que está pasando.
sí, uno piensa en nuevos proyectos, pero sí, lo que decís vos es más loable sostener lo que se tiene ahora, ¿no? Bueno, si les parece, dejamos hasta acá las consultas. Por la escucha atenta, por la participación y también porque estoy segura, por lo menos así entiendo estos encuentros, ¿no? Que son replicadores, digo, aquello que les haya gustado, que les haya llamado la atención, seguramente lo comentarán en otros ámbitos o lo utilizarán como herramienta para sus respectivos desafíos y con eso ya es una gran satisfacción. Escucharé en diferido las clases que vienen. Bueno, yo ahora agradecerles un montón y agradecerles también las preguntas que también nos hacen pensar un montón. Y bueno, que estar a disposición, sepan que en la provincia de Buenos Aires estamos, y ya eso es algo, estamos dispuestas a escucharlos y a recibir sugerencias, a que nos cuenten las iniciativas, a participar de todos los espacios que existan y en donde se pueda contar también lo que estamos haciendo y bueno, un poco empezar a reorganizarnos para ver cómo salimos de esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y también a la gente que organizó el curso.